arrebatamiento del cual hablamos la última vez que tocamos este tema, vendrán 7 años de gran tribulación. Eso es lo que ellos afirman, tribulación sobre toda la tierra. La lección que vamos a considerar en esta tarde le he titulado La gran tribulación que ya sucedió. Si usted tiene literatura premilenialista referente a este tema y busca un poquito de información respecto a lo que es la gran tribulación, usted va a encontrar cosas, ¿verdad? Definitivamente que le van a llamar mucho la atención, o simplemente googleando un poquito ahí en internet y buscando información respecto a lo que es la gran tribulación, usted va a encontrar cosas como las siguientes. Dice este comentario: la tribulación es un periodo de tiempo futuro de 7 años, cuando Dios terminará con su disciplina a Israel y ejecutará su juicio sobre el mundo incrédulo. Dice este comentario: la iglesia, formada por todos los que han confiado en la persona y la obra del Señor Jesús para salvarse de ser castigados por el pecado, no estarán presentes durante la tribulación. La iglesia será sacada de la tierra en un evento conocido como el arrebatamiento. Otro comentario respecto a lo que es la gran tribulación dice: durante el periodo conocido como la gran tribulación, habrá infelicidad, sufrimiento, problemas y dolor tal como nunca jamás se haya conocido en este mundo. Será una época de la ira de Dios sobre la tierra por el rechazo de la humanidad al amor y la misericordia de Dios. El lenguaje humano nunca podrá explicar el cuadro horrible que sucederá aquí en la tierra durante ese tiempo. Tratamos de imaginarnos lo mejor que podamos, usando el discernimiento que Dios nos da, que Dios nos demuestra en su palabra, y aún así es cierto que nuestra mente capta solo una pequeña porción del horror que será sentido por aquellos que vivan en la tierra durante este periodo temeroso. Sí, hermanos, muchas personas religiosas afirman que va a haber sobre toda la tierra 7 años, repito, de gran tribulación, donde va a haber mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas calamidades, mucha muerte, etcétera, etcétera. Vamos viendo, hermanos, bíblicamente algunas cosas referente a este tema. Una de las cosas que a veces nos intriga o que nos preguntamos, bueno, ¿de dónde sacan ellos que van a ser 7 años? Porque literalmente dicen, van a ser 7 años de gran tribulación. Y uno dice, ¿de dónde sacan que son 7? ¿Por qué no 6 u 8 o 10 años? ¿Por qué 7? ¿Saben de dónde sacan que son 7 años? Bueno, supuestamente es la última de las 70 semanas profetizadas por el ángel Gabriel al profeta Daniel, allá en el libro de Daniel, capítulo 9. En ese capítulo, hermanos, nosotros, si usted lo ha leído, nosotros vemos cómo el profeta Daniel, analizando las escrituras, él entendía que los 70 años de cautividad en Babilonia estaban ya llegando a su fin. Y entonces el profeta Daniel, dice la escritura, que se pone a orar a Dios con ayuno y cilicio. Y Daniel pide a Dios, hermanos, implorando el perdón de sus pecados y de los pecados de todo el pueblo, y ora a Dios pidiendo la restauración de Israel y de la ciudad de Jerusalén. Y ahí está el profeta, hermanos, de una manera fervorosa, orando a Dios por esto. Y dice la escritura, hermanos, que aún estaba él orando cuando el ángel Gabriel viene a él como a la hora del sacrificio de la tarde, aproximadamente como a las 3 de la tarde. Y dice, hermanos, la palabra de Dios que le da un mensaje que le fue mandado, que le fue ordenado. Mensaje del cielo, un mensaje de Dios. Los ángeles son mensajeros del Señor. Y Gabriel viene a dar un mensaje a Daniel.
En Daniel capítulo 9, versículo 23, note usted lo que dice la Escritura. Daniel 9, 23 dice: al principio de tus ruegos, dice Gabriel, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, dice Gabriel. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y esto es, hermanos, lo que se determinó en el cielo que habría de suceder. Y al ángel Gabriel se le encomienda a ir a Daniel, que fervorosamente oraba a Dios por Israel y por la ciudad de Jerusalén. Y el ángel le da este mensaje y le dice que entienda lo que ahí se está mencionando. El ángel, hermanos, si pusimos atención, dice que 70 semanas fueron decretadas, 70 semanas fueron determinadas para el pueblo y para la santa ciudad, dice él. Y hay 6 cosas que van a suceder durante esas 70 semanas, de acuerdo con el versículo 24 que acabamos de leer. 6 cosas que en ese periodo de tiempo se iban a cumplir. 1, iba a terminar la prevaricación. 2, iba a ser el fin del pecado. 3, se iba a expiar la iniquidad. 4, iba a venir la justicia perdurable. Número 5, se iba a sellar la visión y la profecía. Y número 6, se iba a ungir al santo de los santos, menciona el ángel Gabriel. Ahora bien, ¿cómo deben ser tomadas estas 70 semanas que menciona el ángel? ¿Deben de ser tomadas como semanas literales? ¿O deben de ser tomadas como semanas figuradas o simbólicas? Bueno, hoy en día nosotros, hermanos, en este año 2025, podemos ver cómo la historia misma nos confirma que es totalmente imposible tomar esta cifra como literal. 70 semanas. El verso 25 que leímos ahorita de Daniel 9 dice que desde el decreto para restaurar Jerusalén hasta la venida del príncipe Mesías iba a haber un total de 69 semanas. Pero todos sabemos, hermanos, que literalmente esto no fue así.
desde que se dio el decreto para restaurar Jerusalén hasta la venida de Cristo Jesús, no transcurrieron 69 semanas literales, lo cual equivale a menos de 1 año y medio. No fue en año y medio que vino Cristo, desde que se decretó que la ciudad sería restaurada. Entonces, hermanos, ese no fue el tiempo que transcurrió. Por lo tanto, si las 70 semanas no son literales y no las podemos tomar porque sabemos que no fue así, eso quiere decir que esas 70 semanas son simbólicas. Y es allí precisamente donde entra el desafío y donde muchas veces entra la confusión en el mundo religioso. Descifrar qué representan las 70 semanas que el ángel Gabriel le dice a Daniel que iban a transcurrir y en las cuales iban a ocurrir todos estos acontecimientos. Los premilenialistas y algunos comentaristas afirman que cada semana representa 7 años literales. Repito, dicen que cada semana representa 7 años. Es decir, que las 70 semanas representan un periodo total de 490 años. 70 por 7, 490 años. Pero ellos afirman también que las primeras 69 semanas, es decir, los primeros 483 años, se cumplieron desde el decreto para la construcción o reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Dicen, ahí están 69 semanas. Ahí están 483 años. Pero que en la historia Dios, hermanos, tuvo que hacer un paréntesis, como hemos explicado antes. Que los planes de Dios se vieron truncados y que entonces Dios tuvo que insertar la iglesia de una manera provisional y de una manera totalmente fuera de los planes, improvisada. Por lo tanto, hermanos, ellos dicen que la semana restante, la semana equivalente a 7 años literales, la semana 70, la que sigue a la 69, se cumplirá hasta después del rapto de la iglesia. Cuando Cristo venga, como ya dijimos y explicamos, que ellos dicen, cuando Cristo venga secretamente. Y que entonces pasados esos 7 años, se cumplirá lo dicho, ¿verdad? Por el ángel Gabriel, esas 6 cosas que se mencionan en el verso 24 de Daniel 9, que hasta entonces se va a cumplir, pero se cumplirá en el reino milenario de Cristo Jesús. Y a este periodo de 7 años, a esa semana 70, a ese transcurso de tiempo literal, dicen ellos, que será después del arrebatamiento de la iglesia, es a lo que ellos llaman la gran tribulación. Pero repito, hermanos, los 7 años literales los toman de la semana que no se cumplió, según ellos, después de la muerte del Mesías. De ahí sacan que serán 7 años. Sin embargo, debemos entender que la semana 70 siguió inmediatamente después a las 69 semanas anteriores. Esto es algo, hermanos, que no debemos nosotros omitir ni quitar de nuestra mente, porque así fue el plan de Dios desde un principio y así se cumplió. No hay nada de que los planes fueron truncados, de que Dios fracasó en sus propósitos, de que Cristo Jesús no pudo llevar a cabo su misión y que entonces el Señor tuvo que insertar improvisadamente la iglesia y que hasta ahora, hoy en día en el 2:25, estamos todavía en ese periodo de paréntesis
hasta que Cristo venga, y no sabemos cuándo. Tal vez pasen todavía algunos siglos más o miles de años más, no sabemos, pero todo ese tiempo hasta que Cristo venga secretamente, dicen ellos, estamos en ese paréntesis, y la semana 70 se tuvo que quedar ahí, ¿verdad? En espera hasta que venga Cristo y rapte a la iglesia. Todo eso, hermanos, ellos lo enseñan. Y lo han promovido y lo han promovido, y mucha gente lo cree. Mucha gente piensa que así es. Sin embargo, la cronología descrita por Gabriel, hermanos, en ningún momento se detuvo para insertar un periodo de más de 2000 años. No hubo nada de paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Gabriel no dice eso. No. Los defensores de la doctrina premilenialista hierran, y hierran grandemente al afirmar todo esto que acabamos de mencionar. Ellos añaden un periodo de tiempo que las escrituras no añaden. Gabriel jamás mencionó nada de eso. Él no menciona, nada que ver con esos más de 2000 años que hasta la fecha nosotros llevamos. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué Gabriel no menciona nada de este periodo de tiempo que es muchísimo más del tiempo que transcurrió desde el decreto para restaurar o reconstruir Jerusalén hasta la venida de Cristo? Ya lleva mucho más. ¿Por qué no? ¿No lo sabía? ¿No fue enviado por Dios para declararle a Daniel lo que iba a suceder, lo que ya se había determinado allá en el cielo? ¿No dice eso el ángel Gabriel? Sí. ¿Y por qué no lo mencionó? Es que Dios no sabía que iba a fracasar Jesús en sus propósitos. Como dice el hermano Wayne, ¿qué tonterías son esas? Blasfemias contra Dios. Ellos hacen, hermanos, más o menos una línea del tiempo así. Ellos dicen que el decreto para reconstruir Jerusalén fue dado en el 445 a.C. y de ahí a la restauración de Jerusalén, de ahí a que fue restaurada la ciudad, pasaron 7 semanas literales. Y después 62 semanas literales hasta la crucifixión de Cristo Jesús. Y después dicen ellos, aquí estamos nosotros. En esta época, en ese periodo, ¿verdad?, de paréntesis que Dios tuvo que insertar en la historia. Y la semana que sigue a la 69, aquí está en espera todavía, ¿verdad? Hasta que Cristo venga, hasta entonces se cumplirán estos 7 años restantes. Y eso es lo que ellos llaman la gran tribulación. La realidad es que las 6 cosas que menciona Daniel en Daniel 9:24, cada una, todo lo que ahí se menciona, todo se cumplió con la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Al cumplir Él su misión aquí en la tierra y sentarse a la diestra de Dios como Rey, se cumple exactamente esas 6 cosas allí mencionadas. Después podemos ver exactamente cómo es que se cumplen al pie de la letra todo lo que ahí se menciona, pero todo se cumple, hermanos, en la venida primera de nuestro Señor Jesucristo. Y durante la última semana, de acuerdo con el versículo 27, dice ahí Gabriel que el Señor confirmaría su pacto con muchos. Esto iba a suceder, repito, durante la última semana. Pero a la mitad de la semana, dice el ángel, haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, esto tiene que ver con la abolición de la ley de Moisés. Y enseguida de eso, con la muchedumbre de abominaciones, vendría el desolador, el cual, dice Gabriel, destruiría la ciudad y su santuario. Todo esto, hermanos,
igualmente ya ocurrió. Todos estos detalles que menciona aquí Gabriel, además de lo mencionado en el verso 24, todas estas cosas ya sucedieron. Sí, la ciudad y el santuario del cual se profetiza aquí, ¿saben cuál es? Es Jerusalén y el templo que estaba en la ciudad de Jerusalén. Los romanos destruyeron todo esto. La historia misma lo confirma. En el año 70 después de Cristo, el imperio romano, encabezado por el general Tito y su ejército, vinieron y destruyeron todo cuanto había en la ciudad. En Lucas 21, versículo 20, el Señor Jesucristo, hermanos, describe precisamente este acontecimiento del cual Gabriel le habló al profeta Daniel. En el verso 20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En Mateo capítulo 24, que es el pasaje paralelo, dice el Señor lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Hermanos, amigos, esta destrucción terrible que vendría sobre Jerusalén y de la cual leemos en Daniel, todo esto forma parte de las 70 semanas. Y por lo tanto, este evento no armoniza con la interpretación de los premilenialistas de que cada semana equivale a 7 años literales. No, no es así. ¿Cuál sería la forma correcta de interpretar las semanas? ¿Cuál sería, hermanos, la forma más apegada? Si nosotros tratamos de darle un significado literal a las semanas de años, puede ser que más o menos nos aproximemos, pero siempre va a haber por ahí cosas que no cuadren. Cosas, hermanos, que no armonicen en cuanto a fechas, en cuanto a años. Entonces, ¿cuál sería la forma más apropiada para interpretar, para descifrar el significado de esta figura de las 70 semanas? Bueno, simplemente, hermanos, debemos tomarlo como periodos de tiempo. ¿Sí? Repito, periodos de tiempo. No literales, no exactos, pero sí, hermanos, que no se nos olvide esto, periodos de tiempo consecutivos. Semana tras semana iban a estar ligadas para llevar a cabo, para que durante ese tiempo se cumpliesen todas las cosas mencionadas por el ángel Gabriel que habían sido determinadas por Dios. En este caso iba a haber un periodo corto, después uno largo y otro más relativamente corto. Dice Daniel 9:25, note usted, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, note usted, 7 semanas y 62
semanas. Bueno, la Biblia, hermanos, nos enseña y nos demuestra, hay varias citas que nos confirman cómo se emitió por el rey Ciro de Persia un edicto para restaurar la ciudad de Jerusalén. Este decreto, hermanos, del rey Ciro fue aproximadamente en el año 538 antes de Cristo. Y dice la Escritura lo siguiente, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 22. Dice así: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliesen las palabras de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Hermanos, este es precisamente el edicto o la orden que se dio para restaurar y edificar Jerusalén, que menciona aquí el ángel Gabriel. Este es, hermanos, el cumplimiento de estas palabras, de lo primero que menciona aquí. La orden es salida, sale por boca del rey, de palabra y también por escrito. Dios le dio la orden. Y él, por lo que dice aquí la Escritura, era un hombre temeroso de Dios, de Jehová, Dios de los cielos, dice él. Y él, hermanos, encabeza precisamente este proyecto, que se reedifique Jerusalén y su santuario. Esto, repito, este acontecimiento que se menciona aquí fue aproximadamente en el año 538 antes de Cristo. Hermanos, el templo se completó, la reconstrucción, en el año 516 antes de Cristo, y la ciudad completa se reedificó totalmente en el año 444 antes de Cristo. ¿Qué vemos aquí entonces? Que las 7 semanas simplemente representan el corto periodo de tiempo que se iba a requerir para terminar la construcción del templo y la ciudad de Jerusalén desde el momento en que el rey Ciro decretara la orden. Ahí dice 7 semanas se van a cumplir. Y sí, aquí están, hermanos, estas 7 semanas no literales, porque literales serían más de 13 si fueran cada semana de 7 años. Aquí vemos un poco menos de 100 años, como 94 años aproximadamente. Sí. Pero repito, no conviene, ¿verdad?, tratar de darle significado literal a estas semanas, pero son periodos de tiempo. Y así debemos tomarlo, y no hay problema en una interpretación así. Armoniza perfectamente. 7 semanas representa el corto periodo de tiempo que se iba a requerir para terminar la construcción del templo y la ciudad de Jerusalén. Pero luego, hermanos, también dice el ángel que desde la restauración completa de Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe pasarían 62 semanas. O bien, si tomamos desde el decreto del rey Ciro, el rey de Persia, desde el momento en que se da este decreto hasta la reconstrucción, desde el momento del decreto de la reconstrucción hasta la venida del Mesías, iban a ser en total 69 semanas. ¿Sí? Y estos números simplemente sugieren que ahora iba a pasar un tiempo, un periodo largo de tiempo, hasta que el Mesías viniere. Ya se iba a reconstruir la ciudad, se reconstruye el templo, y el Mesías príncipe habría de venir al mundo.
pero no iban a ser 7 semanas, iban a ser 62. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente un periodo de tiempo más largo en comparación con el anterior, hasta la venida del Hijo de Dios al mundo. Y dice en el verso 26 de Daniel 9, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Cuando dice después de las 62 semanas, quiere decir que ya no estamos en la semana 69. Ahora estamos en la semana 70, en la última semana. Durante ese periodo de tiempo, se iba a quitar la vida al Mesías. Sí, hermanos. Y esto tiene que ver precisamente con la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y muerto precisamente por los judíos en complicidad con los romanos. Isaías, hermanos, en este capítulo mesiánico, capítulo 53, verso 8, dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, hablando de Cristo Jesús, del Mesías que vendría al mundo. Iba a ser cortado, iba a ser muerto. Pero ¿cuándo iba a suceder esto? Después de las 62 semanas, dice aquí, después de la semana 69. Ahora bien, el verso 27 de Daniel 9 dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y sigue hablando de esta última semana, de la semana 70. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De qué está hablando aquí el ángel Gabriel? Bueno, pues de lo que sabemos que sucedió con el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Jesús trajo consigo el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que entró en vigor en el momento en que Él murió en la cruz. Él vino a establecer un nuevo y mejor pacto. Y esto, hermanos, iba a poner fin a los sacrificios y ofrendas del pueblo de Dios. Por eso dice el versículo 27, hermanos, confirmará el pacto con muchos. Y luego la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sabemos que con la muerte de Cristo, hermanos, la ley tuvo su fin, pero vemos cómo continuaron todavía, ¿verdad? Ofreciéndose allí en Jerusalén toda esta clase de sacrificios y rituales y fiestas, etcétera, etcétera. Pero todo esto ya estaba próximo a desaparecer. Por eso dice a la mitad de la semana. Y luego dice en el verso 26 nuevamente, hermanos, ahí en Daniel 9, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Hermanos, los romanos son los que en el año 70 después de Cristo sitiaron la ciudad de Jerusalén, destruyendo la ciudad y destruyendo el templo. La abominación desoladora de la que habló Jesús y escribió Daniel es precisamente ese pueblo que había de destruir a Jerusalén. Es decir, los romanos. Son ellos. Y todos estos eventos, repito, hermanos, suceden durante la última semana. Después de que las 62 semanas se cumplan, después es que suceden todas estas cosas. Esto significa, hermanos, cuán rápidamente sucederían todos estos acontecimientos después de la venida del Mesías. Es decir, que se le iba a dar muerte, que iba a establecer su pacto con muchos, que los sacrificios iban a cesar y que la ciudad y el santuario iban a ser destruidos. Después de que el Mesías vino al mundo, estas cosas muy pronto iban a suceder. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay, hermanos, sobre los supuestos 7 años de gran tribulación?
¿Por qué dicen, hermanos, que esos 7 años que ya vimos no son literales? Y que ya vimos esa última semana, la semana 70, se cumple inmediatamente después de la 69. Se cumple todo esto, hermanos, durante la primer venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. ¿Por qué dicen, hermanos, acerca de esta gran tribulación? ¿De dónde sacan, hermanos, ellos todo esto? Bueno, Daniel habló de una abominación desoladora que traería destrucción. El Señor Jesús también en Mateo 24 y Lucas 21 describe cómo iba a ser esta destrucción. Sin embargo, hermanos, lo que los premilenialistas quieren proyectar que sucederá mundialmente durante 7 años hasta el fin de los tiempos, en realidad no es más que una descripción de un evento que ya sucedió. Es decir, de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, liderada por el general romano Tito. Y es que en esta porción de la Escritura, Mateo 24, Lucas 21, se hace referencia, hermanos, a la frase gran tribulación. Y de ahí ellos toman esta idea de que durante ese periodo de tiempo habrá calamidades, dolor, sufrimiento y muerte en extremo en el mundo. Mateo 24, 21 dice el Señor, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice Él. Por cuestión de tiempo, hermanos, ahorita es imposible, ¿verdad?, explicar detalladamente todo este capítulo 24, pero quisiera que viéramos algunas preguntas básicas y muy importantes para entender el mensaje del Señor, lo que Él está diciendo, y darnos cuenta cómo no tiene nada que ver con esta gran tribulación que ellos mencionan sucederá en el fin de los tiempos. Una de las cosas que debemos siempre ver es sobre quién es esta tribulación de la cual habla Jesús en Mateo 24 y Lucas 21. Dice Lucas 21, 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. ¿Qué nos dice la Escritura? Bueno, la tribulación de la cual habla Jesús aquí es específicamente sobre Jerusalén y sus habitantes, y no sobre el mundo entero como ellos afirman que va a suceder. Esto es algo bien básico que podemos encontrar aquí. No está hablando de una gran tribulación mundial, está hablando de un evento que iba a venir sobre Jerusalén. Ahora, ¿cuántas tribulaciones habrá de acuerdo a lo que dice Jesús aquí? Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermanos, a través de la historia ha habido muchas tribulaciones en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, pero esta de la cual habla aquí el Señor Jesucristo iba a ser una que nunca antes había habido. Y también, hermanos, el Señor dice algo muy importante, dice, ni la habrá, ni la habrá. Esto indica, hermanos, que después de este evento, después de esto que iba a acontecer aquí, que menciona Mateo 24, iba a haber otras tribulaciones también, aunque todas las que vinieran en un futuro, ninguna iba a ser como esta que se describe aquí por el Señor Jesucristo, y de la cual Daniel ya había profetizado. Pero sin duda iba a haber otras tribulaciones. Hermanos, según los historiadores, cuando sucede este acontecimiento, la hambruna se apoderó de la ciudad de Jerusalén porque fue sitiada la ciudad. Los romanos torturaron y crucificaron, dicen algunos historiadores, 500 judíos diariamente. Josefo, hermanos, el historiador, estima que 1.100.000 personas murieron en Jerusalén y otras 97.000 fueron vendidas como esclavas. Todo esto, hermanos, sucedió, que corrían ríos de sangre por la ciudad de Jerusalén. Pero Jesús dice, hermanos, que nunca habría después de esto
algo similar. El punto es, siendo consecuentes, que el mundo que conocemos aún continuaría después de esta gran tribulación. Y no solamente las ciudades, los pueblos, sino que la crueldad humana y el pecado también seguirían existiendo después de esta gran tribulación, porque iba a haber otras, ninguna como esa, pero iba a seguir habiendo, dice el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué implica esto, hermanos? Que aquí no se ve ningún reino milenario de paz después de la gran tribulación. Nada de eso habrá. Ahora, ¿a quiénes instruye el Señor a huir? Dice en el 24:16, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, huyan. ¿Y a quién está diciendo eso? Si nosotros vemos el contexto y el principio, los primeros 3 versículos del capítulo 24, nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo, Él está hablando a los seguidores. Él está hablando con sus discípulos y les dice que huyan. La historia misma, hermanos, registra que muchos cristianos salvaron su vida porque huyeron, siguiendo precisamente la instrucción del Señor. Sin embargo, de acuerdo con la doctrina premilenialista, los cristianos van a ser arrebatados por Cristo antes de la gran tribulación. Entonces, ¿por qué Jesús instruye a sus discípulos a huir? ¿Cómo van a huir si no van a estar aquí? ¿Cómo? ¿Quiénes van a huir si no va a haber cristianos en la tierra? Porque dicen ellos, primeramente el Señor va a arrebatar a los santos y después vendrá la tribulación. Entonces, ¿quién va a huir? Si el Señor se lo está diciendo a sus discípulos. Debemos entender, hermanos, que la gran tribulación de la que habla aquí es la que habría de venir sobre los judíos y sobre Jerusalén, no sobre el mundo entero, y mucho menos una tribulación al final de los tiempos. Una cosa más, ¿de cuál templo no iba a quedar piedra sobre piedra? Bueno, si vemos al principio, dice cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, dice el Señor. Hermanos, si esto va a suceder, esto que mencionan, si dicen ellos, ¿verdad?, que Mateo 24 se cumplirá en la gran tribulación, entonces si va a suceder durante los 7 años de la gran tribulación, como ellos mencionan, exigiría la existencia del templo. ¿Veis todo esto? Dice el Señor. No va a quedar piedra sobre piedra. Pero el templo ya no está. Dicen ellos, todavía no viene la gran tribulación. Entonces, ¿qué pasó con el templo? El templo fue destruido. Ya no existe, no quedó nada de él, ya fue derribado. Y suponiendo que se construyera otro templo para cuando Jesús vuelva, como dicen ellos, ese templo no sería el que los discípulos estaban admirando. Sería otro diferente, y entonces no se iba a cumplir lo dicho por el Señor. No. Esto nos confirma una vez más que este evento, hermanos, no se refiere a los 7 años de gran tribulación al fin de los tiempos, como afirman los premilenialistas. Rápidamente, hermanos, denme un par de minutos para terminar este punto. Y la gran tribulación de Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7, verso 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los premilenialistas dicen que salieron de la gran tribulación por medio del rapto. Que estos que está viendo Juan aquí son los raptados. Y que por eso ellos no les tocó experimentar la gran tribulación. Sin embargo, cuando los cristianos del primer siglo leyeron el mensaje de Apocalipsis de consolación para ellos, ellos entendieron que se refería a las pruebas y tribulaciones que ellos
estaban sufriendo. Esas cosas de las cuales ellos estaban siendo objeto. La Biblia está llena de textos que nos habla de esto. Hechos 14:22, Pablo y Bernabé dicen a los hermanos en Iconio, en Listra, en Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En la carta a los tesalonicenses, en la segunda, capítulo 1, verso 4, dice Pablo que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 13 dice: por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Los hermanos del primer siglo estaban sufriendo mucho porque el diablo utilizó la persecución hacia la iglesia como una forma para tratar de acabar con ella y destruirla. Ellos, hermanos, estaban esforzándose mucho y estaban manteniéndose fieles a pesar de la tribulación. Por eso dice el anciano: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los santos que Juan estaba viendo aquí en Apocalipsis en el cielo habían sobrevivido a esa tribulación, se habían mantenido fieles hasta la muerte. Su sufrimiento fue por un poco de tiempo, pero ahora estaban en la presencia de Dios y le servían día y noche. Esta era una grande consolación para los hermanos que estaban todavía experimentando este tipo de tribulaciones en la tierra. Pero no está hablando aquí del rapto que iba a suceder en la venida secreta de Cristo y cosas por el estilo. Nada de eso, hermanos, nada que ver. Ellos toman esta frase, gran tribulación, y la aplican de una manera equivocada, pero no es de lo que está hablando aquí el apóstol Juan a través de Apocalipsis. Así que en conclusión, hermanos, la palabra de nuestro Dios es clara. A lo que muchos llaman 7 años de gran tribulación, podemos decir, es algo que ya se cumplió. No se cumplirá cuando Cristo venga otra vez. La única tribulación bíblica que tiene sustento es la derivada de una vida fiel en Cristo Jesús. Y es la que todavía en nuestros días podemos nosotros experimentar. Pero no va a haber ese periodo después del arrebatamiento y ese tiempo, ¿verdad?, de gran muerte y devastación aquí en el mundo y sufrimiento, mientras la iglesia está allá arriba en el cielo esperando, ¿verdad?, a que se cumplan esos 7 años para volver otra vez a la tierra con Cristo y reinar 1000 años. Todo eso, hermanos, es fantasía del hombre. Espero que haya quedado claro, hermanos, esta lección, y les agradezco su paciencia. Me pasé un poquito de tiempo, pero quería terminar, hermanos, estos pensamientos. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Su hermano Justin tiene el tiempo.